Ahí viene, ahí viene. Hola amigos, soy la locutora virtual. Y hoy estoy de subidón. Bueno, pues hoy estoy de subidón porque están pasando cosas muy chulas con el podcast este. Por lo pronto me he venido arriba y he abierto una cuenta de Instagram de la locutora virtual. Así que os animo a que la visitéis, os suscribáis o me sigáis y poder comunicarnos con vosotros por ahí. Qué bien, me apetece un montón. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿vale? Pues como sabéis, un 25 de diciembre se me ocurrió empezar esta aventura de la locutora virtual. Y desde ese día han pasado un montón de cosas. Algunas están por ocurrir, así que mejor dejarlas ahí en background. Pero por lo demás, he ido haciendo una web, ahora tengo el canal este de Instagram. He tenido muy buen feedback de amigos y de gente del sector que me están asesorando y un poco llevando de la mano. Así que en ese sentido estoy muy contenta porque está tomando la forma que había soñado. Por lo demás, esta semana he descubierto el ChatGPT. Pero qué maravilla es esta. Pero la locutora virtual teniendo una conversación con el ChatGPT, ¿eh? O sea, ¿no sabéis lo que ha sido eso? Que le he empezado a preguntar sobre mí. Ya luego publicaré una foto del chat en el canal de Instagram porque vais a ver qué surrealismo. Realmente me siento como una máquina, me siento como me siento como her. Es más, en el en el perfil de Instagram ponía, ¿sabéis el tema de los pronombres, no? Que hay gente que no se siente ni hombre ni mujer y quieren un pronombre neutro. Pues había, claro, el him o her y digo, pues no, yo soy la locutora virtual, yo tengo que ser her. Y luego también he añadido el podcast a la plataforma de iVoox, que creo que era la única que no tenía controlada, ¿no? Y realmente sí es la plataforma oficial de los podcasts en español. Ya estaba tardando en subirlo, ¿no? Pues sí, he subido el RSS feed. Y ahora se oye también por esa plataforma. Estoy investigando un poco el tema de los hostings de podcasts y las plataformas. Pero soy muy novata, ¿eh? En este mundo del podcast. Acabo de aterrizar y me siento, soy una esponja. Cada día aprendo algo nuevo. Incluso al ChatGPT, que bueno, yo doy por hecho que lo conocéis. No tenía ni idea de que era el ChatGPT. Y fijaros que yo soy muy friki del software y de los temas de producción digital y multimedia. Pues nada, el ChatGPT llevo una semana como loca con él. O con ella, no sé qué creéis, que es un hombre o una mujer. Haced la prueba, daros una vuelta y tener una conversación. Yo creo que esto viene a partir de los bots. ¿Os acordáis cuando empezó todo el tema de los bots que eran muy elementales? O sea, un bot, tú al principio le decías hola, ¿cómo estás? Y te respondía, o sea, tenía que ser cosas muy concretas y muy fáciles de entender, si no el software se bloqueaba, ¿no? Pues no, ahora tú le dices que cualquier cosa te la traduzca a cualquier idioma o te busque maneras distintas de decir cualquier cosa o te desarrolle algo sobre cualquier tema y me deja alucinada. Entonces, bueno, pues eso, que la semana está yendo muy bien, que estoy muy contenta con el tema del podcast, que suelo sentarme a grabar los fines de semana, porque claro, en la semana estoy, como sabéis,
grabando contenido de comercial, ¿no? Publicitario. Y es el fin de semana que puedo dedicarme a hablar para mí, ¿no? Y a grabarme para mí y para vosotros también. Y estaba pensando en maneras de evolucionar, ¿no? Con el podcast y qué elementos podía agregarle, ¿no? De entrada, yo creo que ya os lo he comentado, que a mí me fascina el tema de la interacción con los demás, ¿no? Y el hablar y el comunicar aprendiendo de los demás, ¿no? Y siempre me han fascinado los podcasts que tratan de eso, ¿no? De entrevistar a personas y ahondar en temas que nos interesan a algunos más que otros, ¿no? Yo soy muy fan de todo lo que tenga que ver con la psicología y con la medicina y con temas que son las grandezas del ser humano, ¿no? Pero luego el contacto humano, ¿no? Que creo que después de la pandemia lo estamos perdiendo, lo he hecho en falta y lo voy a incluir, lo voy a tener como un must, una cosa necesaria y primordial en este podcast. Voy a trabajar en la posibilidad de interactuar con mis oyentes, interactuar con gente de otros podcasts que me parezcan interesantes y incluir la posibilidad de la entrevista. O sea, la entrevista me parece interesantísima, porque si no esto es un monólogo que yo hablo por los codos, como veis. Me encanta hablar y además es que de verdad que creo que estoy hablando con vosotros, ¿no? O sea, como que estoy como si fuerais parte de mi grupo de amigos, ¿no? Pero bueno, llegará un momento, me imagino, que ya el desarrollar yo sola los temas, pues será, no sé, un poco monótono para todos, ¿no? Por eso se me ocurrió hacer la web, por que me podáis dar sugerencias, ¿no? Y que escucharos, ¿no? A ver qué tipo de contenido os apetece y me parecerá interesantísimo que me propongáis vosotros, ¿vale? Y ahora que me he metido en el tema del podcast, estoy escuchando podcasts de todo el mundo, ¿no? Ahora que me he metido en Instagram, estoy siguiendo cuentas de podcast en Chile, en México, en un montón de sitios, ¿no? Porque a mí me gustaría que este podcast fuera un podcast internacional. No en cuanto a la lengua, porque va a ser un podcast en español, pero sí en cuanto a la región, ¿no? En cuanto a la localización en el mapa mundi, ¿no? Así que si consigo llegar a otros países de habla hispana, pues será la bomba eso, será. Porque muchos me conocen, o por lo menos conocen mi voz, pero no conocen mi podcast. Y estoy súper ilusionada, de verdad. ¿Qué cosas os parecen imprescindibles de un podcast? ¿Os parece que debería tener secciones muy marcadas del podcast, como si fuese un programa de radio o de tele? ¿O lo dejamos así que vaya? Porque también se me había ocurrido proponeros que me sugiráis temas y tenerlos ahí en la recámara para poder decir, bueno, pues hoy voy a hablar del tema que me propone este amigo y hacer una investigación sobre ese tema a tratar y regalároslo, ¿sí? Y traerlo a primer plano. A ver qué os parece. Porque a mí me interesan todos los temas, ¿eh? Yo no soy una persona que me cierre a mantener un mismo discurso, ¿no? Es más, me gusta que la gente me rete a salir de mi zona de confort. ¿Cuántas veces no habré dicho no? Porque yo, sobre todo cuando somos más jóvenes, ¿no? Que nos creemos que lo sabemos todo. Y juras y perjuras que vas a ser de una manera y que tienes claro algo. Y de pronto aparece alguien en tu vida que te rompe los esquemas y te demuestra que no, que eres una ignorante. Pues eso cuanto más mayor me hago, más me interesa aprender de la vida, ¿no? Dejar de ser una ignorante. Por eso,
En mi web, en Instagram, por donde queráis. Os leeré, os escucho, os espero y os pido que me propongáis temas de conversación, porque al final estas son conversaciones con vosotros que me apetece tener y me encantaría poder estar teniéndola en vivo, ¿no? Así que sí, voy a empezar a incluir esa posibilidad, incluso voy a reclutar a entrevistados potenciales por las redes sociales. Fíjate, un pareado. Sí, creo que va a ser la mejor manera. Porque claro, si quiero entrevistar a alguien de un podcast así conocido, pues hay que pedir audiencia como con el rey, ¿no? En cambio habrá, y sé que hay, positivamente sé que hay gente súper interesante en internet que estaría encantada de tener una conversación, ¿no? Sensata e inteligente. Con una locutora virtual, ¿no? Ya os contaré. Y luego están pasando cosas por el background, por detrás. Aunque parezca que no, yo por eso os animo a todos a que emprendáis la aventura del podcast. Aunque os parezca que no, hay gente escuchando vuestro podcast. Y hay gente valorando la calidad de vuestro trabajo y a lo mejor planteándose invitaros a una colaboración, o planteándose sponsorizar vuestro trabajo. Así que, de verdad, esto es una nueva manera de comunicar. Es que yo me acuerdo cuando salió YouTube que los que tenemos una visión, una naturaleza creativa, vimos ahí el filón de la magia, el poder impresionante de poder estar creando contenido como si fueseis una televisión. Y ahora lo que es lo último es el tema del podcast con vídeo, ¿no? Que eso la verdad que gana mucho el podcast cuando estás viendo a los personajes, porque yo puedo estar ahora mismo hablando de algo y a lo mejor que me toca muy en el corazón, y además de la fuerza que tiene el audio, ¿no? De transmitir, pues imaginaros a lo mejor que tengo un gesto en la cara, ¿no? Que entonces siempre lo audiovisual primará, ¿no? Y siempre esa ayudita de lo artificial está muy bien, pero hay un momento en el que lo que necesitamos es algo de verdad, ¿no? No sé, ya veremos. Igual, como os digo, igual soy una ignorante y dentro de unos añitos estamos viendo videopodcasts entre hers humanoides, que están hechas a imagen y semejanza de personas, ¿no? Pero bueno, el videopodcast es el salto siguiente, ¿no? Ahora la primera fase, que estoy cumpliendo objetivos, que es crearme el podcast y darle continuidad y hacerme una web, hacerme el Instagram, entrar en contacto con personas que tienen que ver con el medio y escuchar su feedback y escucharos a vosotros, que al final sois los consumidores de podcast como yo misma, porque yo empecé a plantearme lo del podcast porque soy un amante del podcast. O sea, yo viajo mucho porque soy muy deportista, con muchos deportes de agua, y hago muchos viajes, y reconozco que hay viajes que me hago de pronto de 2 horas que se me pasan en un momentito porque voy escuchando un podcast interesante. Así que luego sales a caminar con los auriculares o un paseíto en la playa mientras ves atardecer escuchando el podcast que te gusta, o antes de dormir. No sé, creo que tiene una función en mi vida muy terapéutica, además de informativa, ¿no? Hay un podcast que he descubierto que me encanta porque me parece una fuente de conocimiento brutal, que es el de Joan Boluda.
de verdad de temas de marketing no estoy yo muy puesta. Pero bueno, ha sido encontrar ese podcast y decir, bueno, subscribe. Yo no puedo ya estar sin esto en mi vida. Igual que con el chat GPT, yo ya no puedo vivir sin el chat GPT. Chicos, de verdad. ¿Hay algún podcast que no imaginéis la vida sin él ahora? Dejadme algún nombre en Instagram o en mi web, porque yo tengo sed de conocimiento. Necesito saber cuáles son los podcasts más interesantes que hay en el mercado. Así que si me ayudáis, igual hay un podcast de business o un podcast así de un tema que no me estimula mucho y es el número 1, ¿no? O podcasts más frívolos que hablan de temas de actualidad, pero de los cotilleos de los famosos. Por ejemplo, a mí ese podcast, esa temática me aburre sobremanera, ¿no? Entonces, ahora que me vais conociendo, pues si se os ocurre algún podcast que estoy perdiéndome, que debería sumar a mi lista de podcasts más escuchados, os lo ruego. Bueno, pues seguiremos esperando al verano. Seguiremos conociéndonos y tratando temas interesantes como siempre para que hagamos comunidad. ¿Os parece? Bueno, chicos, un besito muy fuerte. Feliz finde. Un besito. Chao, chao, chao.